Hola, ¿cómo están, audiencia? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mayave en la Filey. Hoy tenemos un autor invitado muy especial, Kevin Bravata. Kevin, ¿cómo estás? Increíble, estoy emocionado y encantado de estar aquí. Perfecto, Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido la Filey hasta ahora? ¿Qué tal? Caótica, pero en un buen sentido, porque la verdad me encanta ver mucha gente, sobre todo jóvenes que están interesados en la lectura, y es emocionante ver cómo cada vez crece más la literatura aquí en Yucatán. Perfecto, Kevin, muchas gracias. Veo que ahora nos traes este libro de colección de terror psicológico, diagnóstico obsesivo. A ver, cuéntanos un poco más. Entiendo que una de tus historias es parte de este libro, ¿no? Sí, bueno, Diagnóstico Obsesivo, pues al final del día es un cuento, una colección de terror psicológico que yo tuve la fortuna de participar en un concurso de la editorial Alas de Cuervo y Letras Negras en el que participé y fui ganador de esta parte de participar en la colección. Y bueno, el cuento que escribí se llama eh, La ópera de los sentimentales. Esta historia, más que terror psicológico, diría que es justamente la obsesión de una mujer en el teatro. Me inspiré mucho en el abuso que se tiene en la industria del entretenimiento y de la música hacia las mujeres. Por eso se llama la ópera de los sentimentales, porque al final es como que el espejo que se ve dirigido en una mujer y como las mujeres muchas veces enfrentan como que estos esquemas en su cuerpo, en su visión, pero sobre todo era dirigido como la mirada masculina que tienen los hombres, en este caso los espectadores, hacia las mujeres. Y de hecho en el libro hay frases como dientes entre dientes, carne entre carne y ese tipo de formas de escritura para representar muchas veces como visualmente los hombres miran de una forma, digamos, como un tanto morbosa a las mujeres, y justamente la historia es una historia cíclica, porque al final del día es como que un cajón de espejos en el que todo es una industria creada por un hombre, pero al final como que esta mujer es la primera que se da cuenta de esos patrones y que desafortunadamente a lo largo de la historia se da cuenta que es algo donde no puede escapar gracias a todo lo que ya construyeron en base a ella. Pues entonces dirías que aparte de pues, ser una historia de terror y todo esto, también es una crítica social, ¿no? Y una Así es. crítica a la industria. Así es, porque al final del día sí es terror psicológico porque juega con la perspectiva del lector, y eso fue lo que me comentaron también la editorial, que les encantó demasiado porque era como que justo esta historia cíclica y que muchas veces como que no te esperas de eso, porque en el terror chance es como que algo cliché o algo como más emotivo, como esta Claro. parte que últimamente a lo largo de la historia, sobre todo en la industria del cine, como que hemos visto como las historias han ido como que perdiendo este enganche, y me gustó mucho experimentar de una forma en el que podemos contar una historia que sí es de terror al final del día, pero desde una perspectiva y una forma de crítica social. Perfecto. A ver, cuéntame un poco sobre por qué el terror, o sea, por qué el género del terror o el terror psicológico y qué es lo que te llama la atención o cómo llegas a escribir de este género. Yo creo que el terror, más que nada, lo interesante es como cómo describir las cosas, porque al final del día, Tiene que ser extremo detalle, me sí, o imagino. sea, obviamente es como, sobre todo en lo psicológico, porque tienes que ser como que muy específico y descriptivo en las sensaciones, porque Claro. ya es con tu mente, o sea, ya ni siquiera es algo como tangible, es algo que puedes experimentar en tu mente y como que adentrarte a la historia de este personaje, como que es súper interesante el hecho de entender cómo funciona su mente y cómo lo entiendes como lector y cómo tú puedes como empatizar con ella. Claro, claro que sí. A ver, explícanos un poco de tu proceso creativo para la ópera, digamos, de dónde nace. Bueno, ya nos explicaste un poco de dónde nace, de qué quiere criticar, ¿no? Pero cómo vas desarrollando esta idea mediante vas escribiendo. Sí, o sea, a mí justamente como me gusta mucho el cine, yo ya había escrito un guión sobre, Pues originalmente iba a ser digamos que es como un mix, como una obra. algo así, sí. Ok. Pero no era sobre lo mismo, sino como que agarré el mismo tema y lo Y adapté en esto, porque era una historia que se llamaba Las Siete Musas, que era esa es justamente, una historia aparte de la es una ópera. historia aparte. Ese era para un guión de un Ok, cortometraje que ya no lo llevé a cabo porque era muy mucha ficción, entonces era ok, como ok. que muy poco factible hacerlo, pero justamente lo adapté en esta historia que justamente jugaba con esta dinámica de espejos,
de esta persona que puede controlar la posesión y la obsesión de una mujer. Y de hecho justamente por ese libro se llama Diagnóstico Obsesivo, porque la editorial agarró, le gustó mucho ese concepto de la obsesión y cómo puede ser como un proceso mental también, y este espejo que nosotros vivimos día con día y cómo podemos romper con este espejo, o si somos capaces de hacerlo o no, porque muchas veces también esperamos como una parte positiva de hacerlo, pero también por qué no, no hacerlo, porque muchas veces no somos capaces de hacerlo. Y creo que este tipo de historias, más que también entretener, como que nos damos cuenta de las partes y las consecuencias que nos pueden llevar nuestra propia obsesión. Ok, perfecto. Y a ver, ¿la escritura para ti funciona como una forma de expresar lo que estás sintiendo o como de expresar tus ideas? ¿O también es como una forma de liberar y fluir y así? ¿O qué la pregunta es, ¿qué significa para ti la escritura? Y pues en tu libro, ¿qué significó para ti hacer esta escritura? Pues claramente como es un tema que no es como personal o íntimo, como que justamente me basé en esta parte de expresar una idea o una crítica más que nada. Y para mí la escritura en general es justamente expresar algo, ya sea algo que yo viví, algo que siento y algo que me puede llegar a hacer sentir. Por eso al final decidí que se llamaba la ópera de los sentimentales, porque sí es una industria, pero justamente desde una perspectiva como un tanto romántica también, porque justamente claro, la historia no es... Ópera, claro. Exactamente, o sea, la historia no es como otros de terror psicológico, que es como muy, no sé cómo explicarlo, como morboso, como sangriento, así sí, como que la ópera suena algo así muy fancy. Exactamente, como más elegante, digamos. Sí, claro, justamente como es, digamos, una historia de terror, sí, pero un poquito más recatada, también de época, porque también me basé mucho, me gusta mucho el retrato de Dorian Gray. Entonces como que agarré unos ciertas... Al final es inspiración, sí, claro, porque no se trata como de copiar las historias, sino de inspirarnos en nuestros actores o libros favoritos. Y justamente a mí me encanta mucho esta dinámica que tienen en el retrato de Dorian Gray, de cómo pues, al final una pintura, una obra puede ser parte de nosotros. Claro. Y eso era lo que yo quería como que adaptar en historia, como que esa main idea, por así decirlo. Y también me encanta mucho una película que se llama Escalera al Infierno, que justamente de ahí agarrar como que esta parte cíclica, porque claro. Al final yo creo que ya has escuchado, muchas veces hemos escuchado la idea como que el infierno es cíclico, o sea, sí, de que las cosas de que, no sé, puede ser que la tortura más grande siempre se repite y se repite y se repite y se repite, y el hecho de estar atrapados en nosotros mismos, o en este caso como esta cantante, cantando la misma canción cada vez y vivir como que este mismo trance, obviamente es como si fuera el infierno prácticamente, al menos para ella, de estar viendo como que estas máscaras, como yo lo retrataba como el murmullo de los labios rojos, o sea, muchas veces como se fijan como en los labios, claro. Ya ni siquiera como que en la mirada, en el rostro o en la forma de la mujer, sino justamente como que esos labios rojos, y como que escuches cada vez estos murmullos como que te van carcomiendo, por así decirlo, y era lo que quería retratar en mi historia. Claro. Y tocando un tema un poco aparte de la historia, pues digo, al final es una crítica a la industria del entretenimiento con las mujeres. ¿Qué soluciones crees que deberían existir o que deben estar próximas a existir, o qué soluciones propones para este problema? Yo creo que al ser como un tema muy social, desafortunadamente... ¿Crees que va más allá del entretenimiento? O sea, es decir, sí, ¿tiene que ser algo claro. que sea primero afuera y luego adaptarse al entretenimiento, o puede ser algo que empiece en el entretenimiento? Yo creo que puede empezar el entretenimiento, porque al final los influencers, los medios, los cantantes, como este tema como del ballet también, que está muy controversial hoy en día por Timothée Chalamet, pero creo que este tipo de industrias justamente es importante que a través de obras o de situaciones podamos entender cómo podemos cambiar la industria. Y es importante primero que entiendan cuál es el problema, porque en mi caso yo estoy dando como que entender la problemática. Ya cuando entendemos el problema podemos hacer soluciones en base a eso, porque desafortunadamente es difícil cambiar una industria que ya lleva años y siglos como que perteneciendo a esto, pero no es imposible como que cambiar la perspectiva de cada uno de nosotros. Desde ahí podemos como que empezar a cambiar esta idea de cómo podemos mirar al arte, por así decirlo. Ok, perfecto. Y a ver, pues admirando aparte tu juventud y todo, ¿qué les dirías a los jóvenes autores o que quieren empezar a ser autores, o
a promover la lectura, ¿qué les dirías a los jóvenes de la Filey? Yo diría que arriesguen todo lo que puedan, porque cualquier oportunidad que tengan, ya sea participar en un concurso, escribir lo que sea, porque al final creo que la escritura es una forma de sanación, al menos para mí, porque yo siempre he escrito desde esa parte de sanar, desde entenderme a mí mismo, entender como que cómo funcionan los contextos sociales también. Creo que desde jóvenes podemos entender eso, o sea, no nada más se trata de leer, sino como que ser capaces de contar una historia. Okay. Y eso es lo que yo quiero como decirle a todos los jóvenes, que cuenten una historia, no importa que sea mala, buena, o que cuenten al menos su historia, porque cada historia puede ser la diferencia. Perfecto, pues Kevin, muchísimas gracias. ¿A dónde se puede encontrar tu libro? ¿Dónde lo pueden comprar? Bajo la editorial Alas de Cuervo o editorial Letras Negras en el sitio web, o también en mi Instagram, que estoy como @ketbravata. Pues ahí está, Kevin, muchísimas gracias. Diagnóstico obsesivo, así que querida audiencia, muchísimas gracias. Seguimos aquí en la Filey, no se lo pierdan. Kevin, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.